Vamos a dar paso a la siguiente mesa redonda sobre tratar las enfermedades glomerulares con medicación inmunosupresora. El primer ponente, la doctora María José Soler, nos va a hablar sobre imlifidasa, la nueva línea, si es una nueva línea de tratamiento en la patología glomerular. Muchas gracias por la invitación. Si el profesor Barat ha dicho que para IgA y vasculitis hay pocos ensayos, el Goodpasture no se queda atrás. Es una enfermedad muy poco frecuente, hay algún ensayo clínico, pero muy pocos. Y voy a explicaros un poco a ver qué podríamos tener con la imlifidasa, dónde estamos y de dónde sale. Aquí están mis conflictos de interés, que con que los nefrólogos aquí cobramos, bueno, el médico en general en España cobran tampoco, estoy bastante pervertida, como podéis ver aquí. Y el índice va a ser, voy a empezar a hablar por IDES, imlifidasa, un poco de introducción. Un caso clínico, no os penséis que con imlifidasa es porque la necesitamos. En la antimembrana basal glomerular y en otras enfermedades glomerulares si podría tener lugar o no. Agradecer al doctor Martin Stiegelmann que me compartió su presentación y es el líder y el que ha diseñado todos los estudios de la imlifidasa. Y como él comenta, tenemos nuevos anticuerpos. Algunos valen, algunos no. Aquí veis unos cuantos y no todos ellos nos valen para seguir el tratamiento porque nunca he visto yo seguir un tratamiento de una IgA con la IgG anti-IgA, nunca. Pero otros sí que nos valen, como es en la vasculitis, el PR3, MPO y antimembrana basal. Y estamos felices porque ahora tenemos autoanticuerpos. Antes no teníamos nada y no teníamos ningún marcador. Entonces, en todos los tipos, pero no en todos los casos, son útiles para algunas enfermedades, para otros no, como todos sabéis. En algunos casos se usan para el diagnóstico y yo espero que en la membranosa en un futuro tengamos más anticuerpos, que seamos capaces de localizar en la sangre. Yo tengo una gran envidia de los médicos que llevan oncología, porque ellos buscan la biopsia líquida sin cesar. Y el nefrólogo también tendría que tener su biopsia líquida y en un futuro, con estos biobancos, ser capaces de, con el suero o con la orina, poder detectar una enfermedad y no realizar una biopsia renal. Hay algunos que son importantes para el pronóstico, pueden tener papel en la patogénesis como dominante, como cofactores, como espectadores y hemos visto que la eliminación terapéutica aguda, por ejemplo, antimembrana basal, cuando nosotros vemos que el anticuerpo antimembrana basal nos disminuye, es que el tratamiento que estamos haciendo es útil, o algunos a largo plazo, pero los nefrólogos aún necesitamos muchas y muchas herramientas. Los padres de la imlifidasa son estos dos señores, es un anticuerpo, el imlifidasa son estos dos señores, anticuerpo IgG, quedan libres en el tratamiento, hay probable uso en insuficiencia renal y estos dos señores trabajaban el nefrólogo y el que diseñó el tratamiento pues a dos ventanas, una ventana arriba y otra ventana abajo y ahora hay una compañía que se llama Hansa Biopharma, que es la que está desarrollando como fármaco el IDES. Es la imlifidasa y tiene actualmente licencia europea para trasplante renal con anticuerpos anti-HLA. ¿Qué es? IDES es una inmunoglobulina G que degrada una enzima del estreptococo piógeno. Está producida por una bacteria común, por el Coco piógenes y somos capaces se ha extraído aislado de allí y es una endopeptidasa selectiva anti-IgG. ¿Qué significa? Que a la IgM o a otras inmunoglobulinas no le hace nada, ni cosquillas, solo es selectiva para IgG. Fue descubierta en el 2001 por el señor que os he comentado antes, en Lund, y se une al factor C y rompe la IgG en la glicina 237 y deja libre un fragmento AB y dos fragmentos, pone uno, pero son dos, CC y los deja libres, con lo cual deja de tener su efecto negativo. El inicio de la acción es rápido, en media hora empieza su acción y los niveles a las 2-6 horas de la inmunoglobulina son indetectables. Es un inicio muy rápido, pero también se pierde. A las 2 semanas esta acción se pierde y si el individuo sigue sintetizando, pues vuelve a aparecer.
Aquí es el ejemplo, como podéis ver aquí, esta es la IgG antes de poner imlifidasa, se pone y a los 14 minutos ya veis como en el Western blot de un individuo sano se ha roto esta proteína, esta inmunoglobulina se ha roto y sigue rota. Exactamente se rompe por aquí, deja el fragmento AB aquí y los dos fragmentos C en el organismo. Una N de 10 pacientes, una clara disminución, menos de media hora y a las 2 horas indetectable la IgG en la sangre del individuo. Voy a presentar un caso clínico de una paciente que tuvimos justo en la época que se parecía que se acabara el COVID, 2020, pero en agosto. 19 años, vino a urgencias con anuria, una chiquita muy joven, creatina de 9, urea de 300, se le hacen anticuerpos antimembrana basal, salen positivísimos, 300, se realizó una biopsia renal. Esta chica tenía 28 glomérulos, una esclerosis global, 25 con semilunas, como podéis aquí ver cómo están las semilunas, y una IgG lineal, ese diagnóstico de Goodpasture. En aquella época no teníamos mucho tratamiento, empezamos ciclofosfamida, esteroides, Plex, siguiendo las Cádigo, que luego salieron en el 2021, y la chica acabó en diálisis y no la arrancamos de diálisis, no hubo nadie capaz de arrancarla de diálisis. Una chica joven que viene un día, empezó a más hemodiálisis porque la chica se encontraba muy mal, hizo también una insuficiencia respiratoria, acabó en la UCI. Entonces la chica, cuando ya está bien, me viene a la consulta y me dice un día, me han comentado ahora los doctores que me llevan de diálisis y que qué le parece si voy a hacer diálisis peritoneal. Digo, hombre, claro, mujer, así no tendrás que venir al hospital. Y la pusimos en programa de trasplante, está trasplantada y la chica está bien, pero claro, ha pasado por diálisis. Es decir, ¿y qué pronóstico tenemos? Tuve la oportunidad con Marina Sánchez de trabajar este trabajo y os lo enseño. Me ha gustado traerlo porque es un trabajo de la Glossen, colaborativo, que estudiamos en vida real antes de estos nuevos tratamientos, qué pronósticos tenían los pacientes que venían con antimembrana basal glomerular. 72 pacientes, como sabéis, no hay una N muy elevada, pero no está muy mal tener 72 pacientes. De estos 72 pacientes, 84,7 al inicio necesitaron diálisis, muchísimos. Si el paciente al inicio, como mi paciente, necesita diálisis, ¿qué posibilidades tengo de recuperar función renal cuando hago el tratamiento clásico? Pues muy pocas, como podéis ver aquí. Un 5,3% de los pacientes recuperaron la función renal cuando hice el tratamiento clásico. Poquísimo, poquísimo. Con lo cual, se necesitan estrategias o tratamientos que intenten arrancar a este paciente del programa de diálisis. ¿Vale? Sí, tenemos trasplante, podemos dializar al paciente. El riñón es un órgano que, bueno, pero necesitamos poder arrancar a ese paciente de diálisis. Factores de mal pronóstico, pues los factores de mal pronóstico eran los pacientes que necesitaban diálisis de inicio y los pacientes que tenían una creatina sérica de más de 4,7, los pacientes que no conseguíamos arrancar de diálisis. Esto no han habido ensayos desde el bueno, ahora sí, era uno que se publicó recientemente, que luego os comentaré. No han habido ensayos desde el 1985, es que estamos muy parecidos. Entonces, 13 estudios observacionales con 660 pacientes, 15% murieron, 50% en diálisis y 35% con riñones nativos funcionantes. Mal pronósticos, una entidad con mal pronósticos. Si el paciente al inicio, como podéis ver, tenía diálisis o una creatinina mayor de 500, 9% recuperaban la función renal. Poquísimo, parecido al nuestro es un 5, y pico, aquí un 9%. ¿Por qué os pongo estos datos? Pues porque si hay un fármaco que puede tener efecto positivo, es alentador para nuestros pacientes. ¿Qué raciocinio tiene para tratar la antimembrana basal, la imlifidasa? Pues que reduce el anticuerpo antimembrana basal, como podéis ver aquí, de forma drástica. Esto es lo que haría los recambios plasmáticos y esto es lo que hace la imlifidasa drástica y rápido. Estos son estudios en ratones, cogieron a 12 ratones, les inyectaron anti-GBM y después a estos ratones les pusieron imlifidasa. Cuando le pusieron el IDES a estos ratones, ¿qué vieron? Pues que el ratón que había sido tratado
la parte FC completamente desaparecía en comparación con el ratón que no había recibido IDES. Y en humanos, ¿qué se vio en humanos? Esto es uno de los estudios preliminares que realizó también Martin Stiegelmann en humanos, en 3 pacientes con antimembrana basal glomerular, y lo que vieron también es que después del tratamiento, a los 11 días o a los 22 días del tratamiento, no se detectaba a nivel glomerular o se detectaba mucho menos el fragmento FC de la IgG. Con esto sentido diseñaron un estudio, un ensayo clínico. España en este primer ensayo, fase 2, no participó en pacientes con membrana basal glomerular. Esto fue un estudio multicéntrico, tratamiento de IDES, y se hizo plexa demanda, se incluyeron 15 pacientes. Criterios de inclusión: filtrado glomerular de menos de 15, hematuria microscópica y o sedimento urinario activo. Exclusión: anuria de más de 48 horas o diálisis de más de 5 días. Es decir, el paciente podía estar en programa de diálisis, pero no llegar a 5 días. Y hemorragia pulmonar grave. Participaron 17 centros y se incluyeron, como he dicho ya antes, 15 pacientes. Aquí veis los centros de donde participaron. Y aquí veis las características de los pacientes. Me sorprende bueno, tampoco tanto, una edad media de 61 y me esperaba encontrar pacientes más jóvenes. Algunos tenían también tenían anticuerpos anti-ANCA, como podéis saber aquí. 4 de los pacientes MPO, 3 PR3 y 9 eran negativos. Tenían una anemia importante con hemoglobina de 88, proteína C reactiva un poco elevada y cuando los pacientes acudieron estaban en oliguria 5 pacientes, diálisis 5 pacientes y sin diálisis 5 pacientes. Tenían la biopsia renal previa al inicio del tratamiento 10 de los pacientes, 4 de ellos se realizó posteriormente y 1 no se pudo realizar. 83% tenían semilunas y la inmunofluorescencia, la mayoría tuvieron, como era esperado, una tinción lineal de IgG. Aquí podéis ver los síntomas pulmonares, hemorragia, pero no severa, pensar que os he comentado antes, que era criterio de exclusión, y tos y infiltrados 5 de los pacientes. Los niveles de IgG bajaron en todos. Como veis, no hay un paciente que se escapa, que en otros tratamientos hay pacientes que se escapan. Aquí no, bajaron los niveles de IgG en todos los tratamientos y la antimembrana, los anticuerpos antimembrana basal glomerular también bajaron en todos los pacientes. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el estudio de los 15 pacientes que entraron? Como he comentado antes, 5 pacientes estaban oligúricos en programa de diálisis, 5 pacientes estaban en diálisis pero sin oliguria, total 10 pacientes en diálisis. De estos, y 5 pacientes no estaban en diálisis pero con un filtrado de menos de 15. Recuperación de la función renal, digamos, un filtrado de más de 15, 10 pacientes, 67%. Pero si podéis ver un poco, a ver, esto es un poco de trampa, ¿no? El que arrancan de diálisis, el que consiguen arrancar, es el paciente que tiene diuresis preservada, ¿no? De los 5, 4. De los que no tienen diuresis preservada, solo recuperamos 1. Pero bueno, 1 de 4, que seguro que lo más seguro que se hubiera quedado en programa de diálisis este paciente, tampoco está mal. Seguridad sin eventos adversos relacionados, sin infecciones graves a las primeras 4 semanas. 8 efectos adversos y el investigador ninguno le pareció. Y después 82 efectos adversos probablemente, pero ninguno probablemente relacionado. Lo que sí que se ha visto es que da como una nasofaringitis, es uno de los efectos adversos más frecuentes. Una muerte secundaria a neumonía 2 meses después del tratamiento. Hicieron una comparación con unos controles históricos, 50 pacientes de Macedo de Inglaterra y tratados complex con unos filtrados de menos de 15 al inicio del tratamiento. Realmente los grupos no son similares, pero dijeron, a ver la comparación con los pacientes tratados clásicos y con nuestros pacientes, los 15 pacientes que les hemos dado IDES. Y lo que vieron es un 18% de función renal funcionante en el grupo de Macedo que con el tratamiento clásico, con un 67% con
el nuevo tratamiento, con lo cual, vamos, yo si soy un paciente así no me quedaría mucha duda. Problema, no todo es oro en la vida, no todos los resultados son bonitos. Este subestudio publicado en el NDT me parece muy importante, porque lo que vieron es que los pacientes que a los 6 meses tenían sueros de estos pacientes y miraron los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Los que habían tenido un aumento de la antimembrana basal glomerular a los 6 meses, esos pacientes eran los que tenían peor función renal. Es decir, tenemos 11 mililitros minutos de media en comparación con 34 con los pacientes que no habían rebrotado. Con lo cual nos sugiere que estos pacientes que rebrota, pues tenemos que ir un poco más detrás de ellos, igual ir haciendo recambios plasmáticos o incrementar la inmunosupresión en este tipo de paciente, porque como veis se quedaron con una función renal bastante subóptima. Este nuevo estudio, en el cual participamos actualmente 2 centros de España, el doctor Quintana, que no sé si aún está por aquí, del Hospital Clínico, y yo misma, y os invitamos a participar, porque si no estáis muy lejos, la compañía está dispuesta a pagar los viajes del paciente, y aparte el tratamiento es una dosis, una única dosis. Bueno, aquí es lo que os he comentado el doctor Quintana. Y hay otras indicaciones, pues está el rechazo agudo mediado por anticuerpos, hay un ensayo clínico en curso, podría ser para vasculitis ANCA, podría ser para lupus, podría ser para la IgA con rápidamente progresiva, pues esto aún está en abierto. Es un estudio muy bonito, una revisión muy bonita publicada por Canva y en el Clinical Kidney Journal 2024, que te explica un poco las ventajas y las desventajas en pacientes altamente sensibilizados. La ventaja es que inicialmente también bajas los anticuerpos, IgG bajan hasta el suelo, pero la desventaja que hay un aumento de IgG 2 semanas posteriores y el tratamiento en teoría no se puede repetir. El caso de vasculitis P3 es un caso un poco desgraciado, un paciente de 35 años, publicado en el Kidney International, que llega al hospital con una vasculitis PR3 y necesita ventilación mecánica, necesita ECMO. Este paciente está completamente grave, necesita ECMO. Y a este paciente le ponen todo el tratamiento, empiezan por ciclofosfamida, rituximab, recambios plasmáticos y con que ya no saben qué hacer, le ponen imlifidasa. ¿Qué acontece? Los ANCA desaparecen inmediatamente y el paciente deja de tener vasculitis, pero el paciente fallece por un proceso infeccioso. En el momento que fallece, a este paciente le hacen una necropsia y no tiene signos de vasculitis, es decir, que el paciente se fue, la vasculitis también, pero es un paciente muy grave que estaba en ECMO. Entonces sabemos que es de mucha gravedad. Y podría tener algún sentido en el lupus. Esto es un caso clínico que se presentó en un paciente que se publicó en un paciente HLA hipersensibilizado con antecedentes de nefritis lúpica y anticuerpos anti-RO y anti-LA. Y bueno, para enseñaros que igual podría tener algún sentido, aunque es en pacientes trasplantados, una disminución clara de los anticuerpos anti-RO y anti-LA en este paciente. Igual no hay aún ensayos clínicos en este sentido. En conclusión, y creo que me ha ajustado el tiempo, en la enfermedad antimembrana basal glomerular, la imlifidasa degrada los anticuerpos circulantes y unidos al riñón en pocas horas. El tratamiento en el estudio fase 2A conllevó una supervivencia renal del 67%, aunque ya sabemos, ya hemos visto en el estudio post-hoc que los pacientes que vuelven a desarrollar anticuerpos antimembrana basal glomerular deberíamos de intentar hacer alguna otra estrategia para disminuirlos. Yo creo que tiene su sentido este fármaco, sobre todo por el papel en la antimembrana basal glomerular, y estamos haciendo el estudio fase 3 que vamos a ver los resultados. Muchas gracias a todos. Enhorabuena por esta interesante exposición. Si alguien tiene una... Dejamos las preguntas para el final, perdón, y damos paso a la siguiente exposición. ¿Qué información puede aportar una segunda biopsia renal? A cargo de la doctora Paula Rodríguez Martínez. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación a esta reunión.
Y el tema del que les vengo a hablar es de qué información podría aportar una segunda biopsia renal, en el que soy una absoluta profana. Y además nos planteamos que este tema podría estar entre dos tierras, ¿no? Entre el nefrólogo, porque es el que acaba indicando la biopsia renal, pero está claro que el patólogo podemos aportar mucha información que será de una gran utilidad para el nefrólogo. Este será un poco el índice que seguiré. En primer lugar, recordemos el valor de la biopsia renal. Nos permite el diagnóstico, es la biopsia de órgano específico que más aporta al diagnóstico de enfermedades sistémicas. Además, guía el tratamiento. Como decía Juan Rosay, el patólogo más influyente de finales del siglo XX y de principios del XXI, con el que todos hemos aprendido, él decía, el patólogo guía a la mano del cirujano. Pues el patólogo guía el tratamiento y ayuda a tomar decisiones terapéuticas. También aporta al cambio de pronóstico, nos ayuda a entender la patogénesis de estas entidades, vemos con nuestros propios ojos las lesiones a nivel morfológico y además es el gold estándar que nos permite también pues, validar los resultados en ensayos clínicos o validar nuevos biomarcadores que nos permitan ahorrarla. En definitiva, la biopsia renal aporta y el patólogo aporta la medicina personalizada de precisión. Pero si ya la primera biopsia renal hay una gran variabilidad entre centros de cuándo indicarla, pues en una segunda biopsia renal pues todavía más. Además, es un procedimiento que no está exento de complicaciones, aunque son muy pocas, pero tiene que haber un beneficio y la información que obtengamos en una biopsia renal repetida debe modificar el tratamiento y el manejo, debe contribuir a la estimación del pronóstico o deberíamos realizarla si sospechásemos que podría cambiar el diagnóstico inicial. ¿Y cuándo repetimos una biopsia renal? ¿Cuándo la puede indicar el nefrólogo? Pues cuando la primera biopsia ha sido inadecuada o insuficiente y es necesario repetirla para obtener un diagnóstico definitivo, o en los casos en que la primera biopsia inicial fue adecuada, ya sea por protocolo o por indicación. Las biopsias por indicación se realizarán pues, cuando aparezcan marcadores clínicos o analíticos de enfermedad renal, cuando sospechemos transformación a otras formas histopatológicas, en las glomerulopatías en las que tengan una tendencia o curso recurrente con recaídas, cuando tengamos dudas sobre la progresión de la enfermedad renal, en los casos en los que la evolución clínica es heterogénea, que el curso no sea el esperado para esa entidad o que tengamos una mala respuesta al tratamiento. Las biopsias de protocolo las podremos realizar cuando queramos valorar la respuesta de ese tratamiento. Será una herramienta útil para guiar decisiones terapéuticas, ya sea para intensificar el tratamiento, para reducirlo o retirarlo. Y también es importante tiene utilidad en aquellos casos en los que hay una discordancia entre la remisión clínica y la remisión histológica. Entonces, vamos a centrarnos únicamente en las glomerulopatías a nivel del riñón nativo, porque si hacemos las biopsias repetidas en trasplante, entraríamos ya todos en apoptosis. Así que, empezando por las podocitopatías, podríamos plantearnos la utilidad de repetir una biopsia para descartar una progresión o una focalis segmentaria en una enfermedad de cambios mínimos córtico-resistente, pero pues, se van identificando algunos marcadores inmunistoquímicos que no sé si mis compañeros tienen experiencia, para célula parietal epitelial activada, que es muy interesante este artículo, en el que ningún caso que era PAX8 negativo, es un marcador que disponemos en los servicios de anatomía patológica, ningún caso que fue negativo progresó a glomerulosclerosis focalis segmentaria y ninguno fue resistente para corticosteroides. Respecto a la membranosa, es una entidad, como ya sabéis, con una evolución muy heterogénea. Hay casos que remiten de forma espontánea hasta otros que hacen gran deterioro acelerado de la función renal, que una segunda biopsia renal nos podría ayudar a descartar una transformación histopatológica en las formas asociadas a ANCAS o antimembrana basal o las nefritis tubulointersticiales asociadas a enfermedad antimembrana basal, y que segundas biopsias
renales pues, han ayudado a identificar nuevas asociaciones, como este caso de una glomerulonefritis membranosa diagnosticada en una paciente de 38 años con un síndrome nefrótico complicado con una trombosis renal. Se diagnosticó de membranosa PLA2R negativa, a los 4 meses hizo una neumonía, a las 2 semanas un síndrome nefrítico y en la segunda biopsia renal coexistían los cambios de membranosa con una pues, infecciosa sobreimpuesta. En este caso es muy ilustrativo y muy bonito para ver que una segunda biopsia renal nos puede ayudar a describir nuevas asociaciones y explicar una posible patogenia, porque aquí se planteaba si este daño renal preexistente podía predisponer al desarrollo de posinfecciosa. Respecto a las membranoproliferativas, como ya sabéis, es un espectro de diferentes entidades con el mismo patrón histológico que también tiene un curso recurrente, que suelen tener curso recurrente y recaídas, en el que lo que más está descrito, los cambios que podemos observar en segundas biopsias, es un cambio de patrón de la inmunofluorescencia, algo que nos dificulta el diagnóstico a la hora de clasificarlas. En estos casos sería recomendable, pues, si se dispone, realizar subclases de IgG y, sobre todo, cuando cambia, se pierde la IgG y nos encontramos que esos depósitos acaban siendo dominantes para C3, realizar digestión de proteasa para excluir depósitos enmascarados, siempre apoyados pues, con los estudios de la vía alternativa del complemento. Este caso es también muy bonito, muy ilustrativo de una paciente de 30 años con diagnóstico de una membranoproliferativa, con 14 años de seguimiento, en el que se realizan 4 biopsias, entre ellas debido a por falta de respuesta al tratamiento inmunosupresor. En las primeras lo que se observaba, la primera biopsia tenía un patrón de inmunofluorescencia de una membranoproliferativa asociada a inmunocomplejos. En la segunda biopsia apareció un poco de IgA a nivel de la pared capilar, por lo que se planteó un lupus, pero se descartó. Y a raíz de un pico clonal IgG-kappa se realizó una tercera biopsia renal en la que se observó depósito restringido para IgG3 sin restricción para cadenas ligeras. En cambio, en la última biopsia, después del tratamiento, se observó pérdida de este depósito de IgG y se acabó concluyendo y se realizó inmunofluorescencia en parafina para excluir depósitos enmascarados y se acabó concluyendo que se estaba ante un caso que se acabó diagnosticando de una glomerulonefritis proliferativa con depósitos monoclonales de inmunoglobulinas. Respecto a las posinfecciosas, ¿qué podría aportar una segunda biopsia renal en caso de que se haya hecho una primera? Porque, como ya sabéis, en muchos casos no se biopsian. Pues sobre todo cuando persiste hipocomplementemia o la proteinuria, descartar pues, que no estemos ante una glomerulopatía C3 y descartar alteraciones subyacentes de la vía del complemento. En estos casos es muy útil la microscopía electrónica, pues porque si hay más HAMS nos favorecerá, obviamente, que está asociada a depósitos, está asociada, a una posinfecciosa. La amiloidosis. En la amiloidosis nos encontramos que una posible utilidad debido a esa falta de correlación entre la respuesta a la remisión hematológica completa y la falta de respuesta renal, pero no hay consenso actualmente. Principalmente porque el depósito del material amiloide no va a desaparecer ni disminuir tras la respuesta hematológica completa. Además, no podremos diferenciar si ese depósito es antiguo o nuevo. Y hay algunos autores que sí que defienden que si hay un progreso rápido o una sospecha de progreso a cronicidad, realizar una segunda biopsia podría aportar, pero realmente podría también tratarse de un sesgo de muestreo. Hay muy poca información al respecto sobre la amiloidosis. La nefropatía IgA pues, es una entidad que también tiene un pronóstico muy heterogéneo y pues, ante esta necesidad de predecir el pronóstico y la progresión para mejorar el tratamiento del paciente, pues contamos con la clasificación de Oxford. En esta serie de casos se intenta validar el impacto de la segunda biopsia renal sobre la clasificación de Oxford en esta segunda biopsia. Y lo que se ve es que el deterioro más significativo en la segunda biopsia es respecto a las lesiones tubulointersticiales y que esta segunda biopsia renal mejora la capacidad predictiva en la clasificación de Oxford para predecir la enfermedad renal en etapa terminal, siendo las lesiones C y T las que más contribuyen a esta asociación estadística. Por lo tanto, en este caso, una segunda biopsia renal aportaría valor pronóstico adicional y revalidaría esta clasificación de Oxford.
En la diabética, pues nos podemos encontrar con cursos atípicos y sobre todo lo que tendríamos que descartar son glomerulopatías sobreimpuestas, sobre todo enfermedad de cambios mínimos, que en un paciente diabético tratar con corticoterapia, pues hay que pensárselo, ¿no? Para las glomerulonefritis asociadas a ANCAS, también puede estar sobreimpuesta a otras glomerulonefritis, a ser también una enfermedad que cursa a brotes. Podemos encontrar discorrelación entre la actividad clínica e histológica y hay pocos datos todavía sobre la utilidad de una biopsia renal repetida. Aquí hay 2 artículos que son bastante recientes. En uno de ellos realizan biopsias renales de protocolo tras 130 días con un seguimiento de 36 meses y acaban objetivando que hay una discorrelación entre la impresión clínica y la histológica y la actividad histológica en un 25% de casos y que hasta en el 75% de los casos esta segunda biopsia cambia la actitud terapéutica. Además, en la segunda biopsia se observaban menos lesiones activas y mayor cronicidad. En la segunda serie de casos lo que observan es una N un poco menor de 29 pacientes. En este caso, todas las biopsias fueron por indicación, no había ninguna de protocolo y en estas observaron un cambio de clase en el 63% de los casos con un cambio y una mejoría del RIS score del 10% a diferencia de la serie Chapman, que era del 30%. Entonces, estos datos de este último artículo respaldan pues, la importancia de la segunda biopsia de cara a confirmar la actividad histológica y mejorar la estratificación del pronóstico y guiar las decisiones terapéuticas. Y aquí ya llegamos al San Cristo Gros, que sería la nefritis lúpica, que es la que tenemos más información, más estudios y más evidencia sobre la necesidad de realizar segundas biopsias, ya sean por protocolo o por indicación. Se ha debatido mucho este tema durante décadas, sigue existiendo una necesidad de consenso, pero lo que sí que tenemos claro es que existe una discordancia entre la actividad histológica residual y la respuesta clínica completa. Recientemente se ha resumido un poco los puntos donde podría tener valor una biopsia renal repetida, sobre todo en casos en el contexto de nefritis lúpica refractaria a tratamiento, cuando sospechamos brote o recaída de nefritis lúpica o cuando realizamos una biopsia de protocolo para ajustar el tratamiento, reducir la dosis o retirar la inmunosupresión. Entonces, una segunda biopsia renal en el lupus, el objetivo sería intentar predecir la recaída y predecir la progresión a enfermedad renal crónica o a enfermedad renal en etapa terminal. Respecto al lupus refractario, es muy importante poder diferenciar con una biopsia. La segunda biopsia renal nos puede ayudar a diferenciar las lesiones activas persistentes de las lesiones crónicas, es decir, esa proteinuria residual que podría ser debida a la actividad o residual a las lesiones crónicas. Y el hecho de confirmar pues, es la persistencia de estas lesiones activas nos ayudaría a confirmar el diagnóstico de lupus refractario y así ayudar a tener un pretexto para intensificar la inmunosupresión. En el contexto de sospecha de recaída o en un brote de lupus, en estos casos he observado que hay un cambio de clase en las series descritas entre un 40 y un 50%, de clases no proliferativas a proliferativas. Es importante diferenciar en un brote también las lesiones activas propias de la nefritis lúpicas de que hayan cambios de daño crónico, ya sea asociado a lupus o a enfermedades vasculares o metabólicas concomitantes en el paciente. También es importante diferenciarlo de lesiones de microangiopatía trombótica por si pudiera estar en un contexto de síndrome antifosfolípido y también descartar posibles toxicidades como la fosfolipidosis que ayer nos explicaron nuestras compañeras en un caso muy bonito. Y por último, la biopsia de protocolo una segunda biopsia renal nos ayudaría a ajustar el tratamiento debido a esta discordancia que se ha evidenciado de la actividad histológica con la remisión clínica.
ya que no se correlaciona con niveles bajos de proteinuria e incluso tras 6 meses de inducción con inmunosupresión, entre un 39 y un 62% de los casos se sigue observando actividad histológica. Y un poco revisar qué es lo que han estudiado nuestros compañeros a nivel nacional. Por ejemplo, los compañeros del 12 de octubre realizaron estudios sobre biopsias renales repetidas, donde observaron una correlación significativa de la segunda biopsia renal y la progresión a enfermedad renal crónica, sobre todo el índice de cronicidad, la fibrosis intersticial, la atrofia tubular y las lesiones vasculares. Además, los compañeros del Hospital de Belviche también realizaron el estudio de biopsias renales repetidas, todas ellas en ambas series, todas por indicación, en pacientes con nefritis lúpicas no proliferativas, observaron que tenían mayor probabilidad a cambio de clase proliferativa, y el resultado de esta biopsia hizo intensificar el tratamiento en más del 50% de los casos y reducirlo entre un 5 y un 30%. Y por último, nuestros compañeros del Clínic de Barcelona, que también realizaron estudio de biopsias renales repetidas, en los que observaron que aquellos pacientes que tenían un índice de actividad igual o superior a 2 presentaban exacerbaciones renales más frecuentes y tempranas. Por último, estos casos, estas series de casos muy interesantes en los que los resultados de la segunda biopsia incrementan el índice de actividad, el índice de cronicidad en un 73% de los casos, y que además ayudan a predecir el deterioro de la función renal cuando encontramos índices de actividad de más del 3, índice de cronicidad de más del 4, semilunas y fibrosis intersticial. Y en esta segunda serie de autores que también estaban en la anterior, en la que estudian segundas biopsias todas por indicación, en las que observan la segunda biopsia cambio de clase en el 50%, con desarrollo de enfermedad renal en etapa terminal en el 27% de los pacientes. Ellos determinan que cuando tenemos en estas biopsias un índice de actividad mayor o igual a 2, un índice de cronicidad superior a 4 y proteinuria igual o superior a 3,5 gramos el día, el riesgo mayor de progresión es mayor de progresión a enfermedad renal en etapa terminal. Además, en esta serie es muy interesante porque no encontraron predictores histológicos ni de laboratorio en la primera biopsia, pero sí en la segunda, en los que en estos pacientes con nefritis lúpica persistentemente activa o recurrente, estos hallazgos ayudaban a predecir el desarrollo de enfermedad renal en etapa terminal a largo plazo. También hay algunos ensayos clínicos en los que se está estudiando el valor de las biopsias renales repetidas en contexto de lupus, cuyos objetivos, el objetivo principal de este estudio es evaluar si las decisiones terapéuticas guiadas por los resultados de una biopsia de protocolo mejoran los resultados renales en los pacientes que no han sido biopsiados respecto a los pacientes que no serán biopsiados, y generar datos también sobre predecir el valor predecir el pronóstico renal que podría aportar esta segunda biopsia renal. ¿Cuándo no tenemos que repetir una biopsia renal? Ya para ir finalizando. Pues siempre que dispongamos de alternativas menos invasivas que nos aporten la misma información. Que de hecho ahí es lo que también, por otro lado, la segunda biopsia renal puede ayudar a validar estos biomarcadores nuevos que nos permitan aportar esta misma información. Cuando tengamos disponibilidad de nuevos biomarcadores en tejido, que podamos hacer en muestras que ya teníamos antiguas en nuestros archivos, son muestras parafinadas, las tendremos allí in eternum, en las que podemos hacer inmunistoquímica, inmunofluorescencia, espectrometría de masas, extracción de DNA, de RNA. No deberíamos repetir biopsia renal para monitorizar enfermedades de depósito. Tampoco cuando el caso venga un paciente de centro externo, puede traer sus laminillas. Y aún así, las nuevas perspectivas y los futuros esfuerzos están muy enfocados y muy encaminados a que la valoración de las biopsias lo que pueda aportar la inteligencia artificial y el machine learning. Por eso, ahora es la necesidad de desarrollar nuevos biomarcadores no invasivos que nos permitan ahorrar biopsias renales.
Aquí os pongo que esto lo encontré por pura serendipia, un nomograma que te ayuda a predecir, ahí está en una página web, que te ayuda a predecir la probabilidad de obtener un índice de actividad superior a 2 en una biopsia. Y, por último, concluyendo, ya sabéis, la biopsia renal sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de las enfermedades glomerulares, guía las decisiones terapéuticas y aporta valor diagnóstico. Y repetir la biopsia renal si la información... nos lo podemos plantear siempre y cuando la información resultante modifique el tratamiento o contribuya a la estimación del pronóstico o cambie el diagnóstico. La información obtenida en una biopsia renal repetida nos puede ayudar a contribuir a validar el valor pronóstico de las diferentes clasificaciones histopatológicas, a identificar parámetros útiles que puedan influir en el pronóstico, a mejorar la estratificación pronóstica a largo plazo, a prevenir el deterioro de la función renal a largo plazo y validar nuevos biomarcadores menos invasivos que permitan monitorizar la enfermedad renal. Y, sobre todo, como ya hemos visto, tiene un gran valor en la nefritis lúpica. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia del doctor Eduardo Gutiérrez, que nos va a hablar sobre los nuevos tratamientos antiproteinúricos y una visión crítica de los mismos. Bueno, buenos días. Para mí es un placer poder hablar nuevamente en este congreso y clausurarlo. Clausurarlo tiene algunos hándicaps, pero veo que la sala está llena. Iba a decir que en general hay menos audiencia y que está más cansada, pero es un placer poder clausurarlo. Y yo creo que uno de los éxitos de este congreso, que a todos nos gusta venir, es el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y es que nos sentimos que esto lo hemos creado entre todos y por eso es un placer hablar en este congreso y hablar con libertad, como creo que voy a intentar hablar en mi charla siguiente. Me gusta empezar con este cuadro, que es un cuadro de Escher, que se llama Relatividad, porque yo creo que existen muchos puntos de vista a la hora de enfocar los pacientes. No voy a intentar imponer ninguno que sea más válido que otro, pero creo que todos tenemos diferentes formas de interpretar los pacientes y yo creo que es importante ver las diferentes alternativas terapéuticas que han surgido en los últimos años. Yo creo que ahora mismo la nefrología vive probablemente una época de oro, ¿no? Porque tenemos un arsenal terapéutico que os confieso que me ha costado hacer la charla porque hay tantos estudios que es imposible abarcar todos los estudios y si algún fármaco sale desfavorecido, lo siento. Me ha gustado la charla del doctor Barraz porque ha hablado del background genético en las enfermedades y los que me conocéis un poco más en la consulta yo siempre intento tirar de estudio genético en muchos pacientes, ¿no? Esto lo traigo un poco a modo de anécdota que ha salido en New England recientemente y este es un cuadro de Sorolla que siempre ha sido muy luminoso, pero este cuadro se llama Tristerencia porque creía que estos niños tenían una sífilis congénita, no era así en realidad lo que tenían en una poliomielitis y los que sí tenían sífilis congénitas fueron los que reflejaron Edward Munch en este cuadro del siglo XIX. ¿Por qué digo esto? Porque durante la charla, aunque no va a haber mucho de genética, sí que va a haber alguna pincelada, porque hay pacientes con la misma enfermedad que no desarrollan proteinuria significativa o no van a diálisis. ¿Esto por qué es? Porque sus tratamientos los hacemos mejor algunos médicos, otros peor, porque responden mejor a fármacos o porque, como decía el doctor Barraz, hay un background genético, ¿no? Es una cosa que tenemos que probablemente avanzar en los próximos años en la nefrología. Y también para los que me conocéis más, esta es una diapositiva que siempre me gusta poner porque todas las nefropatías deben tener el mismo índice de proteinuria. Este es un trabajo muy antiguo, bueno, tampoco tan antiguo, de 2008, del grupo de Toronto, sobre todo de Catran, que tenía un título un poco desafortunado porque hablaba de la evolución de las glomerulonefritis según el género, pero yo creo que esta gráfica es muy ilustrativa de cómo probablemente no tenemos que conseguir el mismo dintel de proteinuria dependiendo de la nefropatía en la que estemos tratando, ¿no? Un caso muy ilustrativo, como todos sabéis y se ha dicho durante el congreso, es la nefropatía IgA, en la que elevaciones muy pequeñas de la proteinuria se correlacionan con muy importantes pérdidas de filtrado glomerular. Y el otro axioma que voy a intentar no demostrar, pero es decir, que no confirmar, es que siempre tenemos la idea que novedad es igual a mejor, y no siempre es así. Yo creo que los nuevos fármacos van a aportar mucho y van a cambiar el curso de la nefrología, pero mis primeras diapositivas van a ir enfocadas sobre todo a ver las bondades, digamos, de fármacos que seguimos utilizando y que se han utilizado durante toda la vida en la nefrología. Y me gusta empezar siempre con este trabajo, porque es un trabajo de nuestro grupo, es un trabajo que yo hice cuando era residente. Fijaros, han pasado ya 21 años, creo que eso es un trabajo del 2003 y es uno de los primeros trabajos en los que se demuestra de manera prospectiva
que la utilización de enalapril en pacientes con nefropatía IgA a igualdad de control de presión arterial y, como podéis ver en la gráfica, con proteinurias más o menos significativas, tenían un efecto beneficioso en la reducción de eventos renales, definido como un incremento de la creatinina en un 50%, y esto probablemente con un marcador que ahora se llama marcador subrogado, que queda mucho mejor, pero que es con el descenso de la proteinuria. El grupo que recibía enalapril tenía un descenso muy importante de la proteinuria. Y esto no lo demostramos solo nosotros, sino que en 1992 ya se demostró en este trabajo que la utilización de bloqueo del sistema renina-angiotensina, en concreto inicialmente con IECAS, tenía un efecto beneficioso en la reducción de eventos renales en los pacientes con nefropatía diabética. Fijaros que es una cosa muy curiosa cómo ha cambiado los dinteles de proteinurias. Se ve un poquito mal desde aquí, yo no lo veo bien, pero podéis ver, fijaros con qué proteinurias se manejaban en ese momento. Ahora todos los ensayos clínicos en general, las proteinurias son mucho más bajas. Esto también se demostró en ese trabajo en pacientes con nefropatía proteinúrica importante, ¿no? Del doctor Praga en American Journal of Kidney Disease, que ni siquiera he conseguido encontrar el artículo entero, pero esto ya había sido confirmado en los años 80 con la utilización por primera vez del captopril en pacientes con nefropatía diabética. Como podéis ver, se vuelve a confirmar lo mismo. Fijaros qué cifras de proteinuria se manejaban en esa época. Lo mismo se demostró con la utilización de ARA2. Y quería hacer aquí mención a dos estudios. El estudio renal, que demostró los beneficios de losartán, y el estudio OnTarget, que aquí quería pararme porque ya sabéis que el estudio OnTarget lo que hizo fue comparar lisinopril, telmisartán y la combinación. No se vio grandes diferencias y la combinación salió muy penalizada. Pero yo si preguntara aquí en la sala cuántos de vosotros seguís utilizando bloqueo, seguro que nos sorprenderíamos. Doble bloqueo, o sea, aunque está incluso algunos médicos de familia te mandan una nota diciendo que tienes un paciente con doble bloqueo y que lo quites, yo creo que, no me voy a meter en este tema, pero que muchos de nosotros seguimos utilizando doble bloqueo, sobre todo en aquellos pacientes antiguos a los que le fue bien el doble bloqueo, ¿no? Por lo tanto, tampoco tenemos que estigmatizar tanto algunos fármacos que han tenido buena evolución en los pacientes. Y otra de las consideraciones que me gusta titularlo así son los humildes diuréticos. Los diuréticos yo creo que los utilizamos, yo en mi práctica clínica habitual los utilizo mucho. Son fármacos que tienen grandes propiedades antiproteinúricas. Esta es una revisión excelente del doctor Trujillo, Fernando Caravaca, que están aquí presentes en la sala, en la que se demuestran, fijaros, que todos estos, tanto los diuréticos tiacídicos, los diuréticos ahorradores de potasio, que luego veremos, incluso los diuréticos acetazolamida y espironolactona, pues tienen un efecto antiproteinúrico muy importante. Y esto lo demostramos en un estudio en los que se utilizaron diferentes pautas de diuréticos con un periodo de washout o de lavado, mejor dicho, de 4 semanas, en los que se demostró que en aquellos pacientes con nefropatías proteinúricas, de las cuales un porcentaje muy elevado eran nefropatías diabéticas y otro porcentaje probablemente proteinurías residuales en patología glomerular, la utilización de espironolactona, posteriormente de hidroclotiacida, o la única posibilidad que hay en España, la utilización de hidroclotiacida con amiloride, tenían muy buenos resultados en la reducción de la proteinuria, como podéis ver, 34%, 42% y 56%. Por lo tanto, los diuréticos yo creo que es un arma importante a la hora de utilizar en nuestros pacientes. Además, en muchas ocasiones nos permiten modificar el potasio y mejorar la posible clínica de insuficiencia cardíaca congestiva. Esta diapositiva la pongo porque esto es un registro del Lancet, yo creo que es un trabajo muy interesante de 2020 para que veáis la distribución mundial de la enfermedad renal crónica en el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos un poco la responsabilidad moral de que no solo hablamos para países de alto nivel económico, estamos hablando de bloqueo del complemento, de inlifidasa, etcétera, pero tenemos que también transmitir las bondades de fármacos humildes y baratos en países en los que no se pueden permitir esos dispendios económicos como nosotros, que somos realmente afortunados. Por lo tanto, los diuréticos yo creo que son una alternativa muy buena. Ya Bargal, que siempre hace trabajos muy interesantes, lo demostró no solo con la clortalidona en el control de la tensión arterial, sino también en una reducción muy significativa de la proteinuria cuando se utilizaba para pacientes con hipertensión arterial y enfermedad renal crónica avanzada, que es otro de los mensajes, la posible utilidad de estos fármacos en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Lo que está claro es que los SGLT2 han supuesto una revolución absoluta en el mundo de la nefrología. Y me recuerdan, yo no la viví así, pero cuando revisaba las historias de la nefropatía IgA me recordaba un poco cuando se empezaron a utilizar los IECAS, y además tienen
algunas cosas que les hacen especiales. Esta es una lámpara clásica de un diseñador español que se llama Miguel Milá, que si os fijáis, el interruptor para encender la lámpara es lo mismo que sirve para enchufar la lámpara. ¿Esto qué quiero decir con esto? Que tienen muchos efectos pleiotrópicos o efectos, además de para los que fueron diseñados, básicamente para reducir la glucosa. Estos fármacos se descubrieron hace mucho tiempo. Este es un manzano que hay enfrente al King's College en Cambridge y lo traía porque estos fármacos se descubrieron a finales del siglo XX, finales del XIX, principio del XX, y quedaron en el olvido, y lo traigo porque salen de la corteza del manzano. Son fármacos que proceden de la naturaleza, en cierto modo. Y aunque hay muchos estudios, y la verdad es que les aburriría poniendo todos, me gusta poner este estudio porque es de los pocos estudios, aparte de uno que hay en un Lancet publicado por Herspin para ver la pérdida del filtrado glomerular, es uno de los estudios que se ha hecho en práctica clínica real. Se incluyen prácticamente 500 pacientes, 493 creo que son, y se demuestra que son eficaces en todas las patologías glomerulares prácticamente, que en todas las patologías más o menos glomerulares y sistémicas la reducción de la proteinuria es muy similar y que la reducción incluso del filtrado es muy similar. Pero para los que hacen práctica clínica habitual yo creo que tiene algunas lecturas muy interesantes. Una es que la mayor respuesta se obtiene en aquellos pacientes con sobrepeso. Y la otra respuesta que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el estudio es que donde se obtiene mejor respuesta es aquellos pacientes que se utilizan cuando no están nefróticos, cuando no están puramente nefróticos, es decir, cuando tienen una albúmina sérica superior a 3,5. Y yo creo que esto es un mensaje práctico que yo creo que es útil para el día a día. Como podéis ver, las reducciones de la proteinuria en mundo real incluso son superiores a las descritas en todos los estudios, y la caída del filtrado glomerular pues, es más o menos similar a la descrita con anterioridad. Mayor caída de filtrado glomerular en aquellos en los que no se obtiene una reducción de la proteinuria superior a un 30%. Otro mensaje muy importante en mundo real de la utilidad de estos fármacos. Y son fármacos realmente que son para la enfermedad renal crónica, pero que mejoran el control glucémico. Yo creo que esto lo definiría bien, ¿no? Y no podía dejar de poner todos los ensayos clínicos, incluso ahora la publicación del EMPA-KIDNEY, que han demostrado que no solo mejoran los eventos renales, sino también los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, son fármacos que protegen el riñón y protegen el corazón. Una de las preguntas que uno se hace cuando utiliza todos estos fármacos, una de las cosas que a mí a veces me preocupa es si todos estos fármacos pueden estar enmascarando lesiones histológicas más severas en enfermedades específicas que requieran de tratamientos más dirigidos, es si pueden revertir las lesiones histológicas, ¿no? Hay muy poco al respecto, es en modelos animales, pero sí con canaglifosina se ha demostrado que podrían tener un efecto en reducir las lesiones mesangiales en algunas patologías, en concreto nefropatía diabética e incluso nefropatía IgA. Por lo tanto, es una línea por ahí interesante de investigación de ver si hay reversión histológica en estos pacientes. Y no voy a seguir hablando de los ISGLT2 porque está demostrado que cuando se menciona tantas veces un fármaco o una cosa, el cerebro empieza a perder digamos, ganas de escuchar lo mismo, ¿no? Entonces lo pueden ver ahí, tercera repetición, sexta repetición, 12 repetición, y cuando se habla de los ISGLT2 ya todo el mundo, sí, ponle un ISGLT2, ¿no? Pues vamos a cambiar de tercio y hay un tema interesante que quedó, yo, bajo mi punto de vista, queda en el olvido, que es la resistencia insulínica que puede ocurrir sobre todo en pacientes diabéticos. Este es un trabajo que salió publicado, más o menos un brief report que salió publicado en New England, de la interacción entre resistencia insulínica y activación o alteración del citoesqueleto de la membrana basal glomerular. Se sabe que cuando a un paciente o modelos experimentales se le infunde insulina, o sobre todo en modelos animales, lo que se ve es que aumenta la proteinuria. Y esto es un tema poco estudiado, es un tema interesante y es que existe una relación muy estrecha entre la resistencia insulínica y la nefrina. Parece ser que en esas interdigitaciones que vemos aquí en microscopio de barrido, la nefrina podía tener más niveles de insulina, la nefrina podría producir una alteración y hacer que la membrana basal se alterara. Este es un tema que ha quedado en el olvido y que es un tema yo creo que interesante para futuras investigaciones. Otro de los fármacos cada vez más en boga y más difícil de conseguir, hay que decirlo, son los análogos de GLP-1. Como todos sabemos, producen una reducción significativa del peso, ya utilicemos semaglutide, liraglutide, etcétera,
También se ha visto en estudios que producen una reducción de la proteinuria, pero esto hay que demostrarlo si es solo por bajada de peso o por algún mecanismo más intricado que todavía no se ha descrito. Porque como ya se describió, este es un trabajo de nuestro grupo del Kidney International ya hace tiempo, en pacientes que tenían disminución de masa renal, aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal superior a 25 eran los que desarrollaban complicaciones renales. Y también se ha visto sus beneficios cardiovasculares. En los últimos años han surgido muchos trabajos sobre la endotelina. La endotelina se describió en 1988 en un trabajo ya muy antiguo y se sabe que es un potente vasoconstrictor y que está implicado en mecanismos sobre todo de inflamación y posteriormente de fibrosis, y que el podocito es especialmente rico en receptores de endotelina. Como saben todos ustedes, ha habido muchos estudios, el SONAR en pacientes diabéticos, el PROTEZ, que ahora les presentan en nefropatía diabética, y el DUPLEX en glomerulosclerosis focal y segmentaria, que han demostrado beneficio de la utilización de inhibidores de endotelina en pacientes con diferentes nefropatías proteinúricas, no solo en pacientes con nefropatía diabética. Para su utilización en la nefropatía IgA tiene algunas bases fisiopatológicas. En concreto, parece ser que cuanto más afectación y más proliferación mesangial hay un aumento de estos receptores de endotelina. De ahí que pues, pudiera ser lo que se dice ahora el racional para la utilización de estos fármacos en la nefropatía IgA, y presentarles el estudio con sparsentan y nefropatía IgA con resultados muy buenos de reducción de la proteinuria de manera muy significativa. Este estudio tiene una ventaja, y es de los pocos estudios, como se ha dicho anteriormente, en general en nefrología. Voy a hacer una crítica, todos decimos la voclosporina es muy buena para el lupus, pero el grupo control es placebo. Yo estaría más contento si me dijeran la voclosporina es muy buen fármaco cuando se ha comparado con tacrolimus. Este estudio tiene una ventaja y es que se compara con irbesartán. Ya sabéis que el sparsentan, a diferencia de otros inhibidores de endotelina, es un bloqueante dual. Eso quiere decir que bloquea el receptor de angiotensina y el receptor de endotelina y produce disminuciones muy significativas de la proteinuria, y como pueden ver, que me gusta que se utilice este término en nefropatía IgA, una remisión completa en un 20% y una remisión parcial definida como una proteinuria inferior, creo que a 1 gramo en remisión parcial. Cuando se ha hecho el estudio de extensión, se ha venido a demostrar lo mismo, y yo creo que esto es una enseñanza importante. ¿Y por qué es tan importante disminuir la proteinuria? Esta es una cuestión también que luego plantearemos. ¿Hasta cuándo hay que disminuir la proteinuria? ¿Cuánto menos es mejor? ¿O existe un límite para diferentes según las nefropatías? Este es un trabajo que viene en el material suplementario de este trabajo, y bueno, se ha inferido con un ensayo a 2 años que la utilización de sparsentan podría tener un beneficio en la entrada en diálisis de 4,5 años frente a irbesartán. Esto se puede inferir que es porque mejora el control de la proteinuria todavía más que los ARA2, ¿no? Pero esto es un tema por ver, pero yo creo que es una cuestión interesante de este estudio. Yo creo que el futuro está en la combinación, ¿eh? Todos hacemos combinaciones, IECA, ARA2, diurético y SGLT2. Probablemente la pregunta sea ¿cuál es el orden de la combinación? Este es un trabajo que me ha parecido muy interesante, de combinar un bloqueante del receptor de angiotensina con ISGLT2, en los que se obtienen, como veis, respuestas también antiproteinúricas muy potentes, tanto en el grupo con cibotentan, que es un inhibidor de la endotelina a diferentes dosis, como en los pacientes que van con cibotentan y dapagliflozina. Como veis, parece ser que tiene su lógica. Añadir un inhibidor de SGLT2 a un inhibidor de endotelina podría hacer que el manejo del volumen sea mejor por el efecto diurético, digamos, de los ISGLT2, sería una alternativa interesante a valorar en el futuro. Y hay estudios muy interesantes también sobre la posibilidad de que los inhibidores de endotelina, este es un estudio, como podéis ver, comparado con placebo y con nifedipino, pudieran tener un beneficio en el control lipídico, ¿eh? Y esto se ha visto prácticamente porque se cree que los inhibidores de endotelina pueden bajar la cantidad, digamos, de PCSK9. Como haría un bloqueante del PCSK9, a mayor disminución de PCSK9, mejor control del colesterol. Y esto probablemente se debe a que la endotelina tenga ubicuidad, tenga un efecto no solo a nivel podocitario, sino también a nivel hepatocitario. Y esto es interesante porque se ha visto también en modelos animales como aquellos pacientes con síndrome nefrótico que tienen proteinurias elevadas, tienen niveles de PCSK9 más elevados, y su bloqueo podría ser un mecanismo también antiproteinúrico. Como podéis ver aquí, estos son unos
unos cambios mínimos en los que se ve cómo se tiñen de PCSK9 un paciente con síndrome nefrótico. La aldosterona, como sabéis, surgió en los años 50, está implicado en muchos mecanismos de inflamación y fibrosis cardíaca, renal y prácticamente a nivel sistémico. En los años 75 se descubrió la espironolactona, posteriormente la prerenona y ahora la finerenona, que también ha demostrado sus beneficios a nivel en pacientes con nefropatía diabética, con un efecto antiproteinúrico evidente, con una mejoría de todos los perfiles cardiovasculares y renales, digamos, pero con la ventaja, a diferencia del estudio RALES, de que tiene mucha menos incidencia de hiperpotasemia. Ya sabéis que en el estudio RALES hubo una incidencia muy alta de muerte súbita, probablemente por hiperpotasemia. Han surgido nuevos fármacos, como son los inhibidores de la aldosterona sintasa, que son fármacos parecidos, en cierto modo, a los inhibidores de la aldosterona, pero que tienen un mecanismo un poco diferente también hasta el momento. Este es un estudio también que se combina solo con inhibidores de la sintasa o con inhibidores de SLGT2, que también confirman este beneficio de reducción de la proteinuria, incluso con reducciones importantes de la proteinuria. Voy un poquito mal de tiempo, sí, pero como soy el último, me he concedido esa pequeña licencia y que demuestra también que bajan los niveles de aldosterona. Ya voy acabando. Es siempre deletérea la proteinuria. Este es un trabajo que a mí me gusta mucho. Incluso tenemos algún paciente en la consulta con este diagnóstico. Pacientes con proteinurias mantenidas durante mucho tiempo, que no hacen fracaso renal, que se les hace deterioro de función renal, que se les hace una biopsia renal y son normales y que no responden al bloqueo del sistema renina-angiotensina. Esto es un estudio francés muy bonito de Cory Zantignan, que comparó pacientes con focal y segmentaria frente a este grupo con mutaciones bialélicas en cubilina, y como podéis ver, la mayor parte de estos pacientes no desarrollan enfermedad renal crónica frente a estos otros, ¿no? Por lo tanto, hay todavía temas muy interesantes por investigar, porque estos pacientes, por ejemplo, no hacen esta alteración. La cubilina, sabéis que es uno de los receptores más importantes que está en túbulo contorneado proximal, y es digamos, una patología a investigar. Esto lo mismo lo ha demostrado un grupo de trabajo multicéntrico en Cataluña, en el que demuestran más o menos lo mismo que había demostrado el grupo francés, que pacientes con mutaciones en cubilina tienen un buen pronóstico. Y para ir acabando, ¿por qué muchas diabetes no desarrollan enfermedad renal crónica? Esto es una cuestión muy interesante. Se sabe que más o menos el 40%, 30% desarrollan insuficiencia renal crónica, y hay estudios para enlazar con la vasculitis IgA de GWAS que han demostrado que hay algunos pacientes con nefropatía IgA que podrían tener mutaciones subyacentes protectoras. Yo creo que esto es un tema muy interesante y se ha demostrado en concreto que hay una mutación en el colágeno 4A3 que confiere protección, hace que la membrana basal sea como más flexible, no sea tan rígida como la nefropatía diabética, y que confiere protección frente al desarrollo de nefropatía diabética e incluso de proteinuria. Por lo tanto, hay muchos temas todavía por investigar, y quería acabar con este caso clínico rápido. Esta es una mujer de 24 años de edad, como veis, con un sobrepeso importante, que está embarazada, gana 4 pesos en las primeras 18 semanas, y se le detecta una proteinuria de 4,6 gramos con albúmina normal, función renal normal, buen control de tensión y 15-20 hematíes por campo. Llega a la semana 36 con una ganancia muy importante de peso y manteniendo la misma proteinuria. Como podéis ver, 119 kilos, ha ganado prácticamente 18 kilos desde el comienzo del embarazo. Se le utilizó bloqueo del sistema renina-angiotensina sin resultado y se realizó una biopsia renal. La biopsia renal muestra que la paciente tiene una nefropatía IgA de buen pronóstico, en principio solo lesiones de S1, que puede ser por daño podocitario, y en ese momento se le incluyó en el estudio Nefigan, budesonida versus a placebo. Ya sabéis que la budesonida ha demostrado beneficio, aunque todavía no sabemos si es mejor que la budesonida que utilizamos o que utilizan los digestivos, y se ve una disminución de la proteinuria a 1,5 gramos con desaparición de la micromaturia. Lo que parece que hay una respuesta. La paciente expresa su deseo de un segundo embarazo, gana nuevamente, pierde mucho peso para intentar quedarse embarazada, que se le recomienda eso, y está en una situación óptima de función renal normal, 0,4 gramos de proteinuria sin micromaturia. Segundo embarazo, nuevamente una ganancia muy importante de peso con reaparición de la proteinuria y pobre respuesta al bloqueo. Estamos en esta situación en abril 2008 con
con un índice de masa corporal de 46, estamos en abril del 18 con un índice de masa corporal de 46, una proteinuria de 3,5 gramos aproximadamente, y aquí existen diferentes planteamientos, ¿no? Según seguimos las guías, podrían ser pacientes que después de optimizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina no ha bajado la proteinuria, podríamos utilizar esteroides. Incluso, como se ha puesto anteriormente, todo el arsenal terapéutico que hay disponible en la actualidad. Fijaros todas las posibilidades que tenemos, que ya habéis visto en las charlas previas, pero en este caso lo que se decidió, una cosa muy humilde que quería dejar para el final, que es hacer una cirugía bariátrica obteniendo una reducción muy significativa del peso. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte de todas las medidas antiproteinúricas que hemos comentado, una de las más importantes son las medidas higiénico-dietéticas, bajar peso, hacer ejercicio y tomar poca sal, que es bastante más difícil, pero más económico en muchas ocasiones, salvo comprar ahora la cesta de la compra, no es tan fácil, que utilizar los nuevos fármacos. Para concluir, quiero decir que las preguntas que quiero lanzar al auditorio: hay que conseguir el mismo dintel de proteinuria en todas las nefropatías. Pueden estar los nuevos tratamientos antiproteinúricos enmascarando lesiones histológicas que precisarían de tratamientos más dirigidos. ¿Hasta cuándo debemos bajar la proteinuria? ¿Hay un límite? ¿Hay límite que confiera una nefroprotección segura? ¿Debemos establecer un orden claro en el empleo de los múltiples fármacos antiproteinúricos disponibles y en desarrollo? Y yo creo que sí que debemos realizar más estudios observacionales retrospectivos o prospectivos con fármacos útiles en la práctica clínica habitual. Acabo con Esker, que este es el triángulo imposible. Esker fue un artista que utilizó mucho la física y la química para sus cuadros, como podéis utilizar los triángulos, porque yo creo que lo imposible debe ser algo que debemos buscar, porque lo verdaderamente radical es hacer la esperanza posible y no la desesperación convincente. Muchas gracias y perdón por el retraso. Muchas gracias, Eduardo. Que pasen los ponentes, por favor, aquí a la mesa para las preguntas. Y vamos a dar aproximadamente 10 minutos, porque íbamos retrasados con las anteriores charlas, para preguntas. Sean concisas, por favor. Empiezo. Excelentes charlas, quiero decir. Voy a hacer unas pequeñas... Bueno, lo de Eduardo no tengo nada que añadir después de esta extraordinaria charla. Solamente una pregunta. Yo no he visto nunca un enfermo que esté tomando... Todo el mundo que veo que está tomando ese GLT2, que ya es casi todo el mundo, toma 10 miligramos. No he visto nunca a nadie que tome la otra presentación de 20 o 25. ¿Para qué existe esa presentación? Y si alguien sube a 20 o a 25, cuando no baja mucho la proteinuria. Eso pensarlo y me lo decís ahí fuera. Después, Paula, que también me ha gustado mucho cómo has enfocado la charla, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero yo creo que hay una situación en la que no se debe hacer segunda biopsia renal y hay gente que la hace, que es en síndromes nefróticos que no responden al tratamiento. Por ejemplo, unas lesiones mínimas corticoresistentes, ¿no? Entonces, hay gente que hace una segunda biopsia. Bueno, pues ¿qué vas a encontrar? Lesiones y probablemente alguna lesión de glomerulosclerosis, ¿no? Pero hay gente que está esperando a ver que la segunda biopsia les explique por qué no responde a esteroides o a otras terapias y no tiene mucho sentido. Y más o menos habría que pensar lo mismo en las membranosas, que se repiten biopsias. Si no hay un cambio de perfil clínico, sigue el síndrome nefrótico, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué opinas de...? Si no hay un cambio clínico, quiero decir. Sí, yo creo que estoy de acuerdo que debería de haber un cambio clínico o una evolución tórpida o una evolución atípica que nos haga sospechar pues, que ha habido un cambio a nivel histológico que explique esas alteraciones. Pero si no, no, estoy de acuerdo. Y a mí me parecía relevante, o sea, el estudio me ha gustado mucho, aunque era una serie de casos muy pequeñita, pero precisamente para ahorrar, porque no todo el mundo repite la biopsia, pero pues supongo que habrá en algunos centros, pues intentarán acabar de confirmar que es una focal segmentaria. Me ha gustado mucho ese artículo con el uso del PAX8. Me ha parecido interesante, o al menos para seguir explorando. Muy bien. Y pues respecto a la muy interesante charla de María José Soler, que me parecen un tanto decepcionantes los resultados, porque había bastantes enfermos que
tenían diuresis, que, en fin, que se seleccionaron un poco los enfermos y a pesar de eso, no... Bueno, he visto que hay un rebote de antimembrana basal y es que con el tratamiento convencional no hay recaídas. Esa es una de las características del Guzpastur. Tratado con plasmaféresis y ciclofosfamida, no hay recaídas. De hecho, se recomienda incluso no tratar los casos que ya ves que no van a recuperar eso y dejan de sangrar, ¿no? Entonces yo quería comentar, voy a pavonearme un poco porque tengo un caso de Guzpastur, que lo sigue Eduardo, me parece ahora, él podrá dar fe, no sé si lo sigue Fernando Carvalho, una chica joven con un Guzpastur 90% de semilunas que se trató con ciclofosfamida, plasmaféresis, y ahora está con 0,9 de creatinina. Y entonces esa chica lo que hicimos, y es que lo hemos hecho en algún otro enfermo, fue una vez que desaparecen los anticuerpos antimembrana basal, cambiar a micofenolato mofetil. El micofenolato mofetil, si lo leéis en el UpToDate, esto se piensa que puede ser un sustituto de la gente que no tolera ciclofosfamida, pero lo hemos hecho en algún caso más en el 12 de octubre y esto es una opinión de experto, porque por ese posible potencial antifibrótico del micofenolato, en esos casos que tienen algunos glomérulos libres de semilunas que todavía están orinando, y con eso, mi sensación, mi experiencia, es que puedes recuperar mucha más función renal. Entonces, me ha parecido muy interesante tu charla, pero yo creo que un Guzpastur, por supuesto, la primera medida es que no se muera por la hemorragia pulmonar, que todavía había mortalidad en la serie que pusiste, después que salgan de diálisis, pero además que salgan de diálisis con la mayor cantidad de función renal posible, ¿no? Y esa pequeñísima experiencia, no sé si alguien tendrá más, ese cambio de ciclofosfamida a micofenolato, que es una evolución que recuerdo en 2 o 3 casos, tenemos casos con una función renal sorprendentemente normal, a pesar de la gran proliferación extracapilar que tenían al principio. Muy interesante. A mí los resultados no me parecen nada mal, porque estamos hablando que de 15, 10 inician diálisis al principio. 5 de ellos con oliguria, 5 de ellos manteniendo diuresis residual. Yo en mi experiencia, que no es tanta como la suya, pero he visto a algún paciente, si han entrado en diálisis, no han salido. Yo no he conseguido sacar en mi experiencia personal, yo no he arrancado de la máquina a ningún paciente de diálisis. Y aquí hemos dicho que de los 10, 6 los arrancamos de la máquina. No está nada mal, y yo no tengo acciones en la compañía ANSA, que se sepa, yo no tengo nada con ellos. Pero arrancar de un 60%... no me parece nada mal conseguirlo sacar. La experiencia con el micofenolato, pues no tengo ni idea, no hay ningún ensayo clínico. Igual desde la Glossen se podría hacer un ensayo clínico, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me parece un fármaco muy bueno, me parece que se ha hablado muy poco también estos días de micofenolato en la IgA y yo lo uso mucho. Yo con buena experiencia personal de poner micofenolato, mantenerlo y que el paciente que era muy hematúrico deje de ser tan hematúrico. Yo creo que es un fármaco que puede ser excelente, pero igual no en una fase inicial que tenemos que pagar el golpe y eliminar estos anticuerpos. Sí, de acuerdo, pero que los Guzpastur que empiezan necesitando diálisis pueden salir siempre que tengan glomérulos libres de semilunas, y que tengan diuresis. Lo que no se ha descrito nunca es un Guzpastur que salga con 100% de glomérulos afectos y en anuria. Eso no hay nadie que lo haya conseguido. Pero que salgan de diálisis con el tratamiento convencional... Entre un 5 y el grupo de Macado, que tenían un filtrado de menos de 16, un 8 o 9, un porcentaje muy bajito. Y también sería interesante ver como esto que estamos hablando de función renal a largo plazo en los Guzpastur. No solamente que salgan o no de diálisis, sino que recuperación de función renal. Hombre, claro, sí.
Lo que está claro es que el postestudio publicado en el NDT te dice que vayas mirando las antimembrana basal glomerular y el paciente que vuelvan a subir le vuelvas a hacer plasmaféresis. Que igual este tratamiento tan personalizado pues no lo hicieron posteriormente y se debería de haber hecho. Hola, buenos días. Excelente charla, muchas gracias. Quería hacer una pregunta con respecto a la biopsia renal de pacientes con nefropatía IgA que han recidido en el trasplante. En relación a la clasificación de Oxford, ¿qué validez tiene esta clasificación cuando estos pacientes muchas veces hay hallazgos histopatológicos, además de rechazo crónico, como un caso que se presentó ayer? ¿Qué validez tiene la clasificación? Pues lo tendría que revisar, sinceramente. Me pillas un poco. Bueno, muchas veces encontramos, por ejemplo, fibrosis intersticial y atrofia tubular. Pero es que ¿a quién se lo atribuyes? El problema del trasplante es eso. ¿A quién se lo atribuyes? ¿A la glomerulopatía de base que recidiva o a...? Ese es el problema que lidiamos cada día con esas biopsias. ¿A quién le atribuyes esa cronicidad, esas si esa glomerulitis es por rechazo o es glomerulitis por proliferación endocapilar? Es muy complejo valorar una biopsia con recidiva y rechazo. Yo creo que aquí te puede ayudar a acabar de decidir a quién le atribuyes más o menos esas lesiones en función de los DSEAs, del depósito de C4D, que te acabe a quién le das más valor y más peso, pero yo creo que es difícil por eso, porque se acaban solapando lesiones histológicas. Entonces, no tengo exactamente los datos de la literatura o lo que esté más sobre la validación del Oxford ahora mismo, pero en mi experiencia me resulta difícil. Vale, gracias. Vale. Allá atrás. Muchas gracias por las exposiciones. Mi pregunta es para el doctor Gutiérrez. El ensayo de sparsentan en niños está en fase 2. La N es pequeña y los slots de los pacientes más mayores están cubiertos, con lo cual nosotros IgA que tenga afectación severa en niños pequeños hay poca y niños metidos en el ensayo hay pocos. Pero, sin embargo, síndrome de Alport tenemos 2 pacientes incluidos y me gustaría saber si en los ensayos de adultos, ¿qué resultados ha habido tanto en el síndrome de Alport como en los cambios mínimos y la esclerosis focal y segmentaria? En cambios mínimos yo no tengo... En focal y segmentaria sí que están los resultados del duplex, que han sido también han sido beneficiosos, o sea, bastante positivos. El problema de esos ensayos es que se han incluido pacientes con diferentes perfiles, que es lo que ocurre en casi todos los ensayos con focal y segmentaria. Y ha habido pacientes que eran secundarias, otros que eran primarias, pero vamos, la respuesta a los niveles de nadotelina, en concreto al sparsentan, ha sido beneficiosa. En Alport hay pequeñas series de casos también con beneficio, pero yo no te sé decir los resultados de ensayo clínico. Y luego la otra pregunta que era... No, es la misma. O sea, sí. si de los ensayos de adultos ya hay resultados, porque algunos de mis pacientes van a terminar el estudio y te ponen cierta dificultad no van a hacer una extensión, con lo cual te ponen cierta dificultad para conseguir el tratamiento. En niños con sparsentan hay un ensayo en marcha, el EPIC. Sí, el llama, EPIC. ¿no? Sí. Ese es el que te refieres, ¿no? Sobre el EPIC en Alport, en concreto. Si en adultos se ha visto que hay beneficio, una idea de estos pacientes que ya están terminando el ensayo clínico, solicitar, no va a haber una extensión, con lo cual solicitar, si sería beneficioso para ellos, solicitar el fármaco como ensayo clínico en marcha. Yeah. No te lo sé decir en concreto. Vale, gracias. Una pregunta más, por favor. Un poco, me han encantado las 3 presentaciones, por supuesto la parte histológica, un poco enlazando, yo creo que la presentación de Eduardo con la parte histológica, yo creo que el uso de nuevos fármacos tiene que, para poder entender realmente lo que está haciendo el fármaco, la biopsia sucesiva es importante específicamente en algunas patologías. Yo, en el caso de las enfermedades por depósito, creo que difiero, principalmente porque creo que estamos, todos los evaluación, por ejemplo, en la amiloidosis que hay son con tratamientos previos y con mortalidades diferentes a las que tenemos actualmente con los tratamientos actuales de la amiloidosis. Y principalmente cuando ahora van a empezar a utilizarse anticuerpos dirigidos contra probablemente la molécula que está a nivel intersticial
y que se está depositando a nivel del tejido y que no sabemos cómo va a ser la probable reabsorción de la fibrilla que se encuentra depositada. Entonces, probablemente cambiemos el paradigma en un futuro y quizás la biopsia en ese tipo de pacientes que ahora se mueren menos, también para ver cómo evoluciona la función renal y porque muchos de los fármacos que se van a dar ahora no se sabe cuándo parar. Entonces, creo que probablemente en un futuro cambiemos también la forma en alguna patología en concreta. Muchas gracias, Francisco. Yo estoy de acuerdo contigo, pero quizá lo he enfocado más de cara a asistencia práctica diaria, no tanto a validación, que está claro que los posibles hallazgos a nivel de la microscopía electrónica para poder validar fármacos, pues es evidente. Gracias por tu pregunta. Y luego creo que en IGEA, un poco para contestar, es igual que no está validada la clasificación de Oxford en formas de depósito de IgA, por ejemplo, en la IgA posinfecciosa, IgA dominante. Entonces, yo creo que en el trasplante no se debe utilizar sí, la yo clasificación no lo he de utilizado, Oxford. el Oxford, pero me sí, de ha hecho, la duda porque no, la verdad es que no lo he revisado. No, pero es verdad que lo hemos revisado en algún momento para ver si utilizarlo en nefropatías diferentes a las que son claramente IgA y no está validado. De hecho, no hay ningún estudio en trasplante de cómo cambia la clasificación de Oxford. O sea, que quizás merece la pena revisarlo, cómo es el Oxford en una IgA recidivada y en uno, comparando, ¿no?, dos grupos, uno en riñón nativo y cómo se comporta en el riñón trasplantado, pero no hay ninguna. Gracias. Muchas gracias a todos. Pasamos al cierre de la reunión.